La definición de conflicto armado es difícil, porque, en el caso colombiano, porque conflicto armado involucra como concepto una validez relativa de las dos partes que están en conflicto, es decir, hay un cierto reconocimiento del valor inicial o el valor primigenio de el motivo por el cual la gente está enfrentando ese conflicto. En el caso colombiano hay un conflicto de muy vieja data que podría significar el conflicto originado por grupos armados o grupos que se levantan en armas para combatir a un régimen o a un Estado que por alguna razón o por consideración de los alzados en armas es injusto y solo el accionar armado puede hacer cambiar la situación política. Ese es, digamos, un poco el concepto que hay detrás de cualquier tipo de conflicto armado donde hay guerrilla. En ese sentido, el conflicto sería entre un grupo insurgente y las fuerzas armadas de un Estado que, según los insurgentes, no da el espacio suficiente para actuar democráticamente o por las vías democráticas. ¿Esto qué significa? Esto significa que se reconoce la estrechez del Estado de Derecho o de la democracia y, de alguna manera, aunque no se comparta, hay una justificación del carácter político de una insurgencia armada. Estas dos ecuaciones darían lo que yo consideraría un conflicto armado. Yo no tengo muy claro que la gente entienda con precisión el concepto. Yo creo que la gente ve las manifestaciones del conflicto, que son enfrentamientos militares. La gente, yo creo que se debe confundir mucho por dos razones. Uno, porque el conflicto y el enfrentamiento armado ha durado muchísimo en el tiempo y la permanencia en el tiempo de tantas décadas hace difícil sentarse a enfocarse en el concepto. Y segundo, que ha cambiado mucho desde los orígenes campesinos de una insurgencia colombiana a las manifestaciones narcotraficantes y mafiosas de muchas de estas formas de violencia o de insurrección armada, de manera que yo creo que la gente no debe tener muy claro qué es lo que dicen los medios cuando se refieren a eso. El tiempo tiene unos principios que están contenidos en el manual de manejo del conflicto armado, es decir, el tiempo no puede descalificar por su origen las manifestaciones, es decir, a los guerrilleros los llama guerrilleros, a los insurgentes y al conflicto. Esos son los principios generales a través de los cuales los periodistas del tiempo están instruidos para manejar este asunto. Ahora, dicho esto, hay unas variedades de la confrontación que es muy difícil calificarlas en ese sentido como conflicto armado y que requieren un análisis específico y un análisis en cada momento. Justamente eso, el encubrimiento del conflicto como tal, que es muy difícil por la geografía colombiana y por las formas como se da esto, es decir, no hay dos bandos en confrontación permanente, sino formas de estrategia guerrillera que son esporádicas, puede pasar entre un combate y otro, pueden pasar días o incluso meses. Es muy difícil estar en el terreno para hacer un informe sobre la situación desde el punto de vista puramente mecánico, es decir, puramente bélico. Y por otro lado, la conceptualización es difícil, es decir, es difícil hoy en Colombia establecer cuáles son los grupos insurgentes que lo hacen en representación de lo que ellos consideran un interés popular y que lo hacen disfrazados de esto en un concepto meramente económico
delictivo a través en general del narcotráfico. Se cambia completamente, constantemente. Yo creo que uno de los ejercicios es cambiarlo. El enfrentamiento entre guerrilla y Estado, o entre guerrilla y gobierno, o fuerzas armadas del gobierno contra guerrilla, era el concepto tradicional de conflicto armado. Hoy es distinto. En un momento dado hubo unas manifestaciones de derecha, de grupos paramilitares, autodefensa se llamaron en su momento, enfrentando a la guerrilla, que de alguna manera podía pensarse que hacían parte del conflicto. Y han ido degenerando de tal manera todas estas manifestaciones, tanto las que hace el Estado, que algunos de sus miembros cometen actos irregulares, la de las autodefensas durante mucho tiempo convertidas en paramilitarismo con todos sus distintos matices, y la de la guerrilla, que es realmente complejo analizarlo y por supuesto cubrirlo. Claro que es anacrónico. Es anacrónico en cuanto, a los planteamientos originales. Es decir, si un guerrillero de los años 60, en los 60 hubiera visto el país que se vive hoy, puede que no lo considerara justo, pero sí seguramente consideraría que no vale la pena estar alzado en armas por ese motivo. Pero lo más absurdo de todo y lo más complejo es que formas contemporáneas del delito, específicamente el narcotráfico, se han involucrado a esta confrontación. Entonces uno no podría llamarlo anacrónico, puesto que el narcotráfico esta vez es más actual de los delitos y el tráfico de armas también, pero como concepto insurreccional popular sí lo considero absolutamente anacrónico. Hombre, está refrescando permanentemente el concepto. Es que uno no puede tratar movimientos y fenómenos tan cambiantes y que han pasado tanto tiempo con los mismos elementos teóricos y analíticos del comienzo. Esto es un fenómeno que es muy fácil de estigmatizar y la dificultad para los periodistas es no simplificarlo. Y por lo tanto la recomendación es discutirlo permanentemente y refrescar esas viejas ideas que no es que sean obsoletas, lo obsoleto es quedarse realmente el conflicto armado lo define el derecho internacional humanitario. Colombia es signataria del Protocolo 2 de Ginebra y del artículo común 3, que el artículo común 3 precisamente es el mínimo de cumplimiento por parte de los estados que lo firman y que tiene que ver con el conflicto armado interno, no internacional. En ese caso, cuando hay fuerzas insurgentes que tienen poder de mantener acciones sostenidas armadas en todo el territorio nacional o en parte de este y obedecen a una dirección centralizada, a un mando centralizado, pueden perfectamente ser objeto del derecho internacional humanitario, y eso también define exactamente que existe oficialmente un conflicto interno. En el caso colombiano pues ya lleva muchos años de existir, como lo dijo hoy la Corte Constitucional. La Corte Constitucional produjo una declaración en la que dice que no se necesita de una declaración presidencial porque el conflicto interno armado existe en Colombia hace muchos años. En materia de conflicto interno, las audiencias son víctimas de la manipulación de los actores que participan en ese conflicto. Entonces los medios del Estado, los medios masivos de información, que son transmisores de la superestructura, de la ideología y de la hegemonía, como dice el maestro Jesús Martín Barbero, entonces son reproductores del pensamiento del gobierno y del Estado. Es curioso ver cómo el lenguaje referente al conflicto interno
cambia cuando se está en guerra y cuando se está en proceso de diálogo. Es la experiencia que yo he vivido. Cuando se está en proceso de diálogo, los insurgentes, los comandantes de los insurgentes son comandantes, son señores, son personalidades, pero cuando se está en guerra, entonces son terroristas, son indeseables y bandoleros. Sí, a pesar de estar en un periódico que tenía una matrícula de izquierda radical, siempre procuré ser sujeto de la verdad. Realmente una de las cosas más importantes para un periodista profesional es decir siempre la verdad y procurar la defensa del bien común. Entonces yo me guié por ese principio de decir siempre la verdad. Nunca produje en mis escritos, que se pueden encontrar en el semanario por cerca de 26 años, opiniones y apreciaciones en las crónicas, reportajes. Tengo que decir que le hice entrevistas a los presidentes que participaron, presidentes de Colombia que participaron en los procesos de diálogo, como Belisario Betancourt, como César Gaviria, incluso en una ocasión al mismo presidente Uribe y el presidente Ernesto Samper. Entonces, siempre manejé un criterio de verdad, porque creo que quienes somos amantes de la democracia y del cambio social, la verdad no nos hace daño. Realmente uno de los problemas más graves para el ejercicio del periodismo en Colombia es la falta de conocimiento sobre el mismo conflicto. Hoy día los estudiantes salen de las universidades y llegan a los medios, y muchas veces los jefes de redacción y los directores no los alertan sobre el peligro que corren en áreas de conflicto. Entonces vemos a los periodistas incumpliendo incluso las normas del derecho internacional humanitario a diario, es decir, cubriendo el conflicto al lado de una de las partes, y cuando se producen las agresiones y algunos periodistas pueden llegar a salir heridos o muertos, entonces las consecuencias de no conocer ese conflicto serían las que propiciaron esa situación y el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Entonces esto es supremamente grave. Yo creo que es necesario que la academia ilustre a los estudiantes en la educación superior sobre el derecho internacional humanitario, que se contacte con la Cruz Roja Internacional, que coordine diplomados, foros, debates sobre derecho internacional humanitario. Eh, lo importante de la declaración del presidente Santos, que creo obedece ya a que resulta insostenible seguir negando una verdad que todo el mundo sabe, eh, es de que es sujeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Es decir, el solo hecho de que el Estado acepte la existencia de un conflicto armado interno da la posibilidad de colocar al otro, al actor opositor, en condiciones de favorabilidad frente a la comunidad internacional, y este podría, por ejemplo, acudir a la comunidad internacional, y los países que acepten su estatus perfectamente podrían aceptar también la instalación de embajadas de la insurgencia en esos países, tal y como ha ocurrido durante tantos años antes de que el pueblo palestino y sus organizaciones tuvieran la creación de un Estado. Entonces eso se puede, esa es la incidencia, es decir, reconocer que hay conflicto armado interno es reconocer que también a la insurgencia en el transcurso del proceso de diálogo, pues no, el Estado, como ellos mismos lo dicen, y en eso tienen la razón, no van a dejar de llamarlos terroristas, pero cuando se sienten a la mesa a conversar, cuando comienza el proceso de paz, que de pronto puede que haya algo por debajo de la mesa en este instante, entonces lo que va a pasar es que la misma parte en diálogo, como es el caso de la insurgencia, puede plantear que sea reconocida como actor beligerante, es decir,
lo que lo coloca con un estatus político igual al del Estado, reconocer prácticamente la existencia de otro Estado. Entonces eso implicaría que la guerrilla tuviera derechos políticos, y esos derechos facilitarían la agilidad de un proceso y un acuerdo definitivo de paz en Colombia, porque lo que necesita Colombia es que los colombianos se reconcilien, porque aquí, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que se ha producido es una violencia que ya lleva más de 60 años y no tiene solución militar posible. Es decir, la violencia en Colombia no tiene solución militar posible. Vemos todo lo que se ha hecho y la guerrilla incluso se ha reactivado, como se ha demostrado en los últimos meses en el Cauca, en el Caquetá, en Arauca, etc. Entonces la solución no es militar, la solución es de diálogo, y nosotros los comunicadores sociales tenemos un gran compromiso con la paz. Ya lo dijo Habermas, que el diálogo, el consenso, son la vía fundamental para solucionar los conflictos. El conflicto armado interno se ha deteriorado precisamente porque no se le ha puesto fin a través de un acuerdo definitivo de paz. Entonces ese deterioro ha hecho que las partes en conflicto caigan en violaciones del derecho internacional humanitario, en delitos atroces, y aparezcan también actores que hacen el trabajo sucio, como es el caso de los grupos paramilitares, que todos sabemos las atrocidades que ya prácticamente el país conoce. Entonces la situación es terrible, pero el conflicto armado interno tiene raíces históricas. Es decir, eso no es que porque los guerrilleros están allá porque les gusta que les piquen los zancudos. No, lo que pasa es que hubo un comienzo, ¿no? Que se llamó Marquetalia, 1964. Las tropas del Batallón Colombia al mando del general José Joaquín Matallana, ¿no? Agredieron una región campesina organizada por el Partido Comunista, y de ahí entonces la respuesta fue que esos campesinos organizados, que no eran sino 48, para enfrentarse a millares de soldados, constituyeron las FARC, y posteriormente, al calor de la Revolución Cubana, apareció el ELN, y al calor de la Revolución China apareció el Ejército Popular de Liberación. El conflicto entonces no es anacrónico porque obedece, es decir, mientras no se solucionen los problemas sociales colombianos, los problemas fundamentales, el problema de la tierra, la reforma agraria, ¿no? Fundamentalmente, porque por ejemplo en el caso de la FARC lo fundamental para ellos es la reforma agraria, ¿no? En el caso del ELN de pronto podría ser la ampliación de la democracia, ¿no? Entonces, mientras no hayan solución a esos graves problemas sociales que la población enfrenta, ¿no? La falta de participación, de oportunidades, etcétera, pues si estos guerrilleros se movilizan y se entregan y la situación sigue igual, otros entrarán a tomar las armas y conformarán otros grupos. La recomendación más importante para un periodista actualmente es que conozca las normas del derecho internacional humanitario. Cómo tiene que comportarse en un área de conflicto, que sepan cómo comportarse en un área de conflicto, porque si no saben, eso les puede costar la vida, o el destierro. Hay muchos periodistas en el exterior, precisamente por desconocimiento de las áreas de conflicto.